y esto está obviamente en Juan 8:32. Y la misión que tenemos es, buscamos constantemente fructificar, multiplicar y gobernar, ¿no? La herencia que se nos ha entregado. Como les había mencionado, estamos en este curso libre denominado Cosmovisión Bíblica de la Educación, y dentro de este estamos abordando diferentes temas, tales como el abordaje educativo por principios. El día de hoy es la segunda sesión que estará abordada por Pablo Peñalosa, y él estará con el tema las familias en la educación, cuál es el rol, cuál es la importancia, cuál es el mandato por parte de Dios para las familias, quiénes deben educar a los hijos, ¿no? Será el Estado, las organizaciones sociales, los papás, quienes tienen que educar, ¿no? A los hijos. A la siguiente semana vamos a trabajar el tema de integración bíblica curricular con otro hermano de Colombia. Luego vamos a trabajar el tema de maestros de la verdad. Vamos a luego entrar a los niños como estos sujetos que aprenden, pero son el pueblo, como el pueblo de Dios, ¿no? Y luego vamos a tener una sesión de cierre que justamente va a cerrar estos temas y vamos a ver qué es la cosmovisión bíblica de la educación. Y finalmente, el 15 de junio vamos a tener un conversatorio, un diálogo entre diferentes expertos invitados. Bien, entonces la anterior semana hemos tenido a Cecilia con el tema de abordaje educativo por principios. Aquellos que no han podido participar pueden visitar nuestra página en Facebook. Estamos como Inspiras, y bueno, pueden tener el acceso a esta grabación. El día de hoy vamos a trabajar el tema de las familias en la educación, y Pablo Peñalosa va a estar con nosotros abordando estos tres temas: la familia como una expresión de la Trinidad de la Tierra, la familia y la libertad de las naciones, cuál es la relación que existe entre estas, y finalmente la educación de los hijos, ¿no? Y a la siguiente semana vamos a tener a Hernán López, ¿no? Con el tema de integración bíblica curricular. Bien, voy a presentar a Pablo y luego le voy a ceder el micrófono. Pablo Peñalosa, de nacionalidad colombiano, pero él está ahora viviendo en Bolivia, así que ya va a ser un boliviano más, ¿no? Así que él está casado, tienen 10 años de casado con Karen Reyes, y tienen 4 hijos, Emily, Josías, Emanuel y Juan Pablo. Esta familia es una familia de misioneros. Dios los envía a diferentes naciones. Ahora, como les decía, estaba en Bolivia, y ellos van abordando justamente estos temas de cosmovisión bíblica, ¿no? En los diferentes ámbitos, áreas, esferas. Pablo es maestro de cosmovisión bíblica en programas de cosmovisión y discipulado en Jucum, Cartagena y Bogotá. Es facilitador de los seminarios internacionales de cosmovisión bíblica Las Esferas, específicamente en este Ministerio de Diseños del Reino. Es codirector y fundador de las Escuelas de Padres Descendencia para Dios. Él es facilitador para Colombia y Bolivia de la Alianza para el Discipulado a las Naciones, ADN Joven, y actualmente es staff en Jucum Santa Cruz de la Sierra. Y bueno, Pablo es discípulo de Jesucristo y siervo de su iglesia, y bueno, la gloria sea a él, ¿no? Ambos son fundadores del Ministerio de Maestros y Discipulado, Diseños del Reino, y han cursado diferentes programas dentro de Jucum, ¿no? Como Generaciones y Transformación, Maestros para las Naciones, Escuela Bíblica de Gobierno Civil. Bueno, entonces creemos que tenemos, como su pastor y amigo lo mencionó, Pablo es un hermano a quien hay que escuchar. Hay que escuchar, ¿por qué? Porque Dios lo ha levantado, Dios lo ha traído a este país, y creemos firmemente que Pablo tiene la voz de Dios también para poder compartir con todos nosotros. Adelante, querido Pablo. El micrófono es tuyo. Gracias, Franz. Buenas noches a todos. Dios te bendiga, hermano. Dios guarde tu familia, tu casa, y a todos los invitados también. Que el Señor sea providencial en este tiempo para ti, a pesar de toda circunstancia y situación, que Él sea revelado a la vida de cada uno de ustedes. Para mí un honor, un privilegio poder estar aquí compartiendo con ustedes este hermoso tema, como lo es la familia y la educación. Dos esferas
cada una con su individualidad y con su jurisdicción, pero completamente relacionadas, transversal la una de la otra. Entonces, bienvenidos. Me gustaría que oráramos antes de comenzar. Si me lo permiten, por favor. Entonces, voy a hacer una oración de la cual les pido a ustedes me acompañen. Señor, te damos gracias esta noche por tu amor, por tu perfecta voluntad, Señor, que es buena, agradable y perfecta. Gracias, gracias Dios, porque a ti te ha placido este encuentro, porque tú nos has citado, porque nosotros creemos, Señor, en que hay un propósito en que nosotros hoy tengamos comunión, seamos iglesia y seamos edificados los unos con los otros. Señor, oro por cada palabra que aquí se hable. Oro, Señor, para que seas tú trayendo tu temor. Oro también, Señor, para que tomes gobierno de nuestros pensamientos y voluntariamente, Señor, llevamos cautivos de allí, de nuestra mente, cada uno de ellos, a tu voluntad, Señor. Hoy nosotros nos sometemos voluntariamente a tu gobierno, Espíritu Santo, para que seas tú tomando el control, Señor, de nuestra vida, de nuestro tiempo, de la tecnología, de los aparatos electrónicos, Señor, que hoy nos conectan, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Glorificamos tu reino aquí en la tierra, el cual cada vez es más evidente, Señor. Y nosotros en este tiempo estamos agradecidos porque somos parte de esta construcción, Señor. De poner un ladrillo, Señor, en esta bella construcción de tu reino. Gracias, Dios. Oramos por las familias y oramos, Señor, por cada nación aquí representada a través, Señor, de la pantalla. Amén. Amén. Bueno, hermanos, siempre hago esta invitación muy respetablemente a manera de sugerencia también para todos. Ahora con la virtualidad hemos perdido un poco la cercanía, si bien ha sido una bendición, pero también hemos perdido un poquito la cercanía. Yo les pediría, a manera de sugerencia, quien pueda habilitar su cámara, por favor la habilite, a no ser que tenga un problema de conexión o fuerza mayor, no la habilite, ¿sí? Para estos tiempos de la virtualidad, en que la presencialidad encontró la competencia en ella misma, la cámara abierta es como mirarnos a los ojos mientras conversamos. Entonces, como por un motivo de honra también, podamos nosotros habilitar nuestra cámara para mirarnos a los ojos. Es una sugerencia solamente, así que gracias por todos quienes están abriendo su cámara. Asimismo, yo también puedo ver que están ahí y no me toque en algún momento hacer una sesión de espiritismo. ¿Estás ahí? Si estás ahí, manifiéstate. Háblanos, por favor. Recording in progress. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar este tema de la familia y la educación. Como decía, dos esferas completamente diferentes con sus propias jurisdicciones, es decir, cada uno con una ley específica diseñada por Dios para que pueda funcionar y cumplir su propósito aquí en la tierra, pero relacionadas y transversales la una de la otra. Es decir, que la educación está directamente relacionada a la familia y es proporcional a ella. Igual la familia está directamente relacionada y es proporcional a ella. Entonces, vamos a tratar de asumir el tema, abordarlo, respetando la individualidad de cada uno. Voy a compartir una pantalla y voy a comenzar hablando sobre la importancia de la educación y la importancia de la educación en la familia, porque la educación tiene un propósito que solamente se puede lograr desde la educación en la familia, y ese propósito es formar personas adultas, formar personas que representen a Jesús, formar personas que puedan aportar a la transformación de ese Edén, de ese campo que Dios un día nos entregó, pequeño, sin desarrollo, hasta esa transformación de la Nueva Jerusalén. Algo que se logra con la iglesia del Señor. La iglesia del Señor formada por adultos maduros, responsables delante de Dios, dispuestos por convicción a pagar un precio por ello, y ese precio incluso si es la vida. Entonces vamos a
vamos a ver un poquito qué es ser un adulto, qué es la meta que nosotros tenemos, formar adultos. Entonces, voy a usar ya el mencionado en la sesión anterior, y tal vez ustedes ya lo conocen, el diccionario Webster, las definiciones del diccionario Webster para entender un poquito más, el cual también yo recomiendo, igual que la conferencista anterior, su uso para redefinir los conceptos que hoy en día están siendo tan distorsionados por el postmodernismo y por las diferentes ideologías que se alejan de la verdad. Entonces, para Webster, un adulto, dice acá, dice que es alguien crecido hasta la madurez, de óleo crecer, ascender. Y yo subrayo esas tres palabras para luego llegar a la definición de lo que es un adulto. Entonces aquí tenemos madurez, crecer y ascender. Habiendo llegado a la edad madura o a su tamaño y fuerza completos como persona adulta o planta, lo asimilan al crecimiento de una planta. Adulto, una persona que ha crecido hasta su tamaño y fuerza completos o hasta los años de la edad adulta, también se aplica para plantas. No en vano, Jesús mismo muchas veces usa las plantas, los árboles, la creación, los plantíos, los cultivos, los viñedos, para nosotros poder entender el reino de los cielos y los conceptos a veces más, más abstractos del que Jesús venía a revelarnos. Entonces, ahora vamos a ver un poquito la palabra crecer. Crecer dice para avanzar, mejorar, progresar, como crecer en gracia, en conocimiento, en piedad. El joven está creciendo en reputación. Entonces, la palabra adulto tiene que ver con avanzar, con mejorar algo. Tiene que ver con un progreso. Tiene que ver con la gracia. Tiene que ver con conocimiento, tiene que ver con piedad, tiene que ver con una reputación. Ese adulto va a representar todo esto si es que ha sido formado a través de la educación por su familia, en este caso por sus parientes más cercanos, sus padres, con ese propósito. Entonces, madurez es la otra palabra que tengo aquí subrayada. Lo que ha alcanzado el desarrollo esperado, en sazón, lo que se produce pronto a tiempo. Y quiero hacer énfasis en la primera definición, o en la primera parte de este texto, lo que ha alcanzado el desarrollo esperado. Un adulto es una persona que ha alcanzado un desarrollo esperado. ¿Quién ha esperado el desarrollo de ese adulto? ¿Sus padres? ¿La sociedad? ¿Sus amigos? ¿Toda su familia? ¿La creación entera? La respuesta es sí. El desarrollo de ese adulto lo ha esperado toda la creación. Pues la creación entera gime, añorando la manifestación de los hijos de Dios. Pero entonces es Dios quien ha esperado esta madurez de este adulto, este desarrollo esperado. Es Dios el más emocionado, el más ansioso, guardando las proporciones, quien está más feliz allí esperando a que este adulto se manifieste. Entonces, madurez tiene que ver con alcanzar un desarrollo esperado. Y si es esperado, es porque también hay una expectativa de lo que este ser adulto va a hacer cuando llegue a ese desarrollo esperado, a ese nivel de madurez. Entonces hay un propósito, hay un por qué está siendo formado para lograr este fin. Y la otra palabra, entonces, que aquí quiero compartir es ascender, levantarse en sentido figurado. Pasar de un grado inferior a uno superior, de los objetos medios a los nobles, de los particulares a los generales. Entonces, pasar de un grado inferior a un grado superior. Durante todas las etapas del ser humano, desde que es gestado en el vientre, desde que es en el embarazo es desarrollado y luego desde que nace
luego la niñez, luego la infancia, la adolescencia, la adultez, finalmente, todas esas etapas son de bendición. Pero lo que está pasando en las etapas anteriores a la edad adulta es simplemente un grado inferior de lo que sucederá en la etapa adulta. Todas son bendición, todas son valiosas y cada una tiene su propósito en sí para el Señor, para Dios. Pero solamente cuando se alcanza la madurez adulta podemos lograr una superioridad en ese desarrollo. De los objetos medios a los nobles, es considerado entonces las etapas menores como unas etapas medias, unas etapas, por decirlo así, inconclusas o incompletas, que solamente van a alcanzar un grado de nobleza cuando se es adulto. Este ser humano que está siendo formado en su casa, que está creciendo, que está aprendiendo a vivir en comunidad, que está adquiriendo conocimiento, va a alcanzar ese grado de nobleza cuando ha llegado a la edad adulta. Muy bien, entonces voy a dejar aquí y voy a avanzar a la siguiente. Tengo también un relacionamiento bíblico. Estoy usando el método de redefinición de las 4 R's, ya habiendo sido compartido hace 8 días también por la hermana Cecilia, para lograr esta definición de lo que es ser un adulto. Entonces ahora estoy en la etapa del relacionamiento bíblico. Los Jueces 13:24, por ejemplo, habla: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció, una de las palabras que conforman el concepto de adulto, y el Señor lo bendijo. El niño creció. Primera de Samuel 2:26. Y el niño Samuel crecía otra vez en estatura y en gracia para con el Señor y para con los hombres. Algo muy parecido del modelo de crecimiento integral en Jesucristo. Allí en Lucas, cuando dice que él también crecía en gracia para con Dios, gracia para con los hombres y en estatura y en sabiduría. Segunda de Pedro 3:18, antes bien crecer otra vez en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo, la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Primera de Pedro, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación. Es decir, pasemos a un nivel superior. Un nivel superior que solamente se va a lograr cuando ya nos hemos consagrado como adultos o hemos nosotros formado a nuestros hijos hasta su vida adulta. Efesios 4:5. Entonces aquí también aparece la palabra crezcamos en todos. Hebreos 6:1. Tenemos otra palabra, madurez. Avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. Avancemos hacia la madurez, es decir, hacia el resultado o el desarrollo esperado. Efesios 4:13, entonces también nos habla de un varón perfecto, maduro. En otras versiones o etimológicamente encontramos una relación entre palabra perfecto y maduro. Maduro, que fue una de las palabras que conectamos con adultez. Entonces, ser perfecto también es ser maduro, alcanzar ese desarrollo esperado. Y ese desarrollo esperado es una manifestación de la medida de Cristo en nosotros. Este otro texto también que tenemos aquí, 1 Corintios 2:6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, es decir, el desarrollo esperado. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Entonces aquí tengo la definición deducida de ese razonamiento bíblico de lo que es ser un adulto. Entonces, ¿qué es ser un adulto? Es una persona madura que ha alcanzado el desarrollo esperado, que ha crecido y ha avanzado hasta la madurez del conocimiento de Cristo. Entonces, nosotros podemos tener aquí un grupo de personas adultas, como estamos presentes, y también allá afuera muchas personas adultas. Pero ¿quiénes de nosotros y quiénes de los que están allá afuera realmente podemos ser considerados adultos si esta es la definición de lo que es ser un adulto? Es decir, el resultado esperado de un adulto es conocer la persona de Cristo para cumplir un propósito en él. Estamos nosotros desde la educación
estamos nosotros desde la educación en el núcleo familiar y en las tres constituciones de educación, como lo son la iglesia, la escuela, las instituciones, formando adultos para este propósito. Entonces, si esta es la definición de un adulto, podríamos decir que quien no conoce a Cristo, incluso que quien lo niega, que quien blasfema contra él, quien nega la fe, no podría ser considerado un adulto, porque nosotros tenemos unos estándares para considerar un adulto, como alcanzar cierta edad, tener permiso para hacer algunas actividades, o también porque ya comienza algún tipo de relación tipo marital o paternidad y decimos ya es un adulto, o porque trabaja, o porque ya tiene una empresa, o porque tiene un nivel académico o económico. Y a este le llamamos una persona adulta, también el que se vaya de la casa y se independiza. Pero, por ejemplo, cuando se independizan nuestros hijos, podemos nosotros decirles, bueno, tú ya eres un adulto, puedes irte de la casa. O sea, tenemos que nosotros tener cuidado si realmente es un adulto, es decir, con esta definición, para decirle, ya puedes independizarte. Entonces, ¿cuántos adultos tendremos en el mundo y cuántos no? Si este es el propósito de la educación, formar adultos. Muy bien. La vida adulta es consecuencia del discipulado de los padres en las etapas anteriores. Deuteronomio 6 y Salmo 78, entonces nos hablan de esto. Dios comisiona a los padres específicamente para que sean ellos quienes formen a su siguiente generación y esta siguiente generación forme a la siguiente y a la siguiente. En esos versículos nosotros nos encontramos con que Dios está proyectando el temor de Dios, la obediencia a sus mandamientos y el conocimiento de quién es Él 4 generaciones más adelante. Esa vida adulta es consecuencia de lo que los padres hacen en las etapas de juventud, de prejuventud, de niñez, de infancia, incluso desde la edad de la gestación y el embarazo. Desde allí ya nosotros comenzamos a formar un adulto. Si nosotros en alguna de estas etapas no somos intencionales en formar a este adulto, en capacitarle, en hablarle, en afirmarle, en impartir conocimiento y formar carácter, en proyectarlo para lo que él va a hacer en su vida adulta, entonces nosotros podemos estar creando una persona que va a carecer de una herramienta o no va a estar bien equipado para que él pueda cumplir su propósito. Jesús es nuestro modelo, porque Jesús crecía en gracia para con Dios, gracia para con los hombres, en sabiduría, en estatura. Esto lo podemos encontrar en Lucas 2:52. Jesús tenía, donde leemos este pasaje, más o menos tenía entre 12 y 14 años. Es el tiempo cuando él va a la sinagoga, se queda de sus padres porque va a predicar o va a hablar allí con las personas que están en la sinagoga, incluyendo también a los maestros de la ley, los intérpretes de la ley. Y entonces luego sus padres, después de 3 días que se han devuelto a su casa, se dan cuenta que Jesús no viene con ellos, se devuelven a buscarlo, su madre lo encuentra. Y cuando lo encuentra, entonces, de una manera que tal vez nosotros podemos imaginarnos, cómo una madre le habla a un hijo que hace 3 días no ve y que va y lo encuentra feliz conversando con unos amigos. ¿Dónde había estado? Ellos habían estado preocupados buscándolo. Yo me imagino que le habló de una manera como yo lo haría. Y yo le hablaría fuerte, le llamaría la atención. Y entonces Jesús le responde que a él le es necesario estar en los asuntos del Padre, en los negocios del Padre. Es Dios, Jesús es Dios y él puede responder eso. Él puede decir algo así como que, por más que seas mi madre, yo tengo un propósito y voy a cumplir mi voluntad. Sin embargo,
Lo que vemos después de este texto es que Jesús vuelve a su casa y se somete a sus padres. Es lo que dice. Entonces Jesús volvió a su casa y se sometió a sus padres. Inmediatamente después de este texto dice, y Jesús crecía en gracia para con Dios, en gracia para con los hombres, en sabiduría, en estatura. Jesús estaba diciendo que él tenía un propósito y que a sus 12 o 14 años ya debía estar involucrado en eso, pero Dios honra la investidura de autoridad que le ha dado a María como madre terrenal de Cristo y le hace, esto lo podemos nosotros discernir, y le hace entender a Jesús después de que responde de esa manera, que para mí, de padre, si mi hijo me responde de esa manera, yo lo exhorto, tengo que disciplinarlo si me responde así como que, ¿tú quién eres para reclamarme a mí en lo que estoy haciendo si esto es lo que yo tengo que hacer o es lo que yo quiero hacer? Yo lo exhortaría. Uno podría entender que esa fue la manera en que Cristo respondió. ¿Y qué edad tenía Jesús en esa edad? 12, 14 años. En esa edad cualquier chico responde así, hasta el mismo Jesús. Y entonces Dios honra esa investidura de autoridad. Inmediatamente el pensamiento de Cristo vuelve, se transforma. Tal vez el Espíritu Santo también le convence, le hace ver que esa no es la manera, que no es el tipo de lenguaje con su madre. Y entonces lo que dice es que él volvió a su casa y se sometió a sus padres. Cuando había dicho, yo voy a hacer lo que a mí mi padre me mandó a hacer, mi Dios. Pero ahora estaba haciendo algo que era opuesto a lo que él estaba diciendo, volviendo a su casa y sometiéndose a sus padres. Y el resultado de este sometimiento, de esta obediencia, ¿cuál es? Su crecimiento integral. Su crecimiento para ser un adulto que ha alcanzado su desarrollo pleno. La proyección de ese varón perfecto que luego va a ser el modelo para todos los hombres en la tierra. De ahí que nosotros como padres tenemos que ser muy sabios, pedirle al Señor mucha sabiduría y misericordia de cómo nosotros formar a nuestros hijos para que el resultado sea el crecimiento integral. Y enseñarles, saber llegar a su corazón para que ellos entiendan que el someterse a sus padres, como dice aquí que Jesús hizo, es la llave para su crecimiento integral. No es el grupo de escuela dominical, no es el grupo de jóvenes donde se congregan, no es el mismo culto dominical, no es los campamentos que haga lo que va a hacer que él se desarrolle como este adulto integral. Es la obediencia y el sometimiento a sus padres. Unos padres que han orado al Señor, que se han sometido a su voluntad y que le han pedido sabiduría para formar a sus hijos como una descendencia por 1, 2, 3, 4, 5 y todas las generaciones que tengan por delante. Entonces, los padres en casa deben ser muy intencionales en formar a sus hijos en estos aspectos que tenemos aquí reflejados en la pantalla. 1, ellos tienen que ser formados en sus emociones, deben ser emocionalmente equilibrados, deben ser buenos mayordomos, deben ser serviciales, deben ser sabios, deben ser prudentes, honrosos. Nosotros debemos formarlos a ellos con una capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, que sepan decidir, que sepan escoger sus amistades. Entrenándoles en saber escoger a sus amistades, le estamos formando para escoger su futuro cónyuge. Debemos formarles de tal manera que ellos sean decorosos en su vestido, como dice la palabra, ¿sí? Nosotros debemos enseñarles y formarles en que su amor a Dios debe ser con todo su corazón, debe ser con toda su mente y con toda su alma.
Desafortunadamente tenemos muchas generaciones de hijos de padres cristianos que aman al Señor con todo su corazón, que van a la congregación, levantan sus manos, adoran, se quebrantan, leen la palabra de Dios y se emocionan, diezman aún, pero su pensamiento no está alineado con los diseños bíblicos para el funcionamiento de toda la creación. Su pensamiento es pagano, su pensamiento no ha sido transformado. Y no es un trabajo individual, no es una responsabilidad de él que esto suceda. Esto comienza desde la paternidad, desde la educación en casa. Deben ser seguros y conformes con su identidad. Entonces, hablando un poquito de esto también, tenemos chicos, por ejemplo, que no aceptan el color de su pelo, que no aceptan la forma de su oreja, que no aceptan, no son conformes con el tono de su piel, con su estatura, ¿sí? Y es Dios quien les ha diseñado así. Y cuando ellos no se aceptan físicamente, incluso podemos tener adultos, incluso aquí entre nosotros podemos tener alguna persona que rechaza alguna parte de su cuerpo, alguna forma, algún tono de su cuerpo. Y lo que nosotros estamos haciendo al hacer esto es negar el diseño de Dios en nosotros, negar la voluntad de Dios en nosotros, que es buena, agradable y perfecta. Esa tarea se hace en casa, se hace desde la familia, desde la impartición de la fe, como nos insta Deuteronomio 6 y Salmo 78. No es la escuela la que tiene esta responsabilidad. Tiene otra responsabilidad muy importante, pero no es esta. Y tampoco es la iglesia, aunque estas dos también hacen parte de las dos instituciones que educan, que forman, pero no es la tarea de ellas. Ellas solamente complementan. La iglesia y la escuela deben recibir a este chico o a este joven, a este niño, que ya en casa ha sido fundamentado con estos propósitos, para que ahora la escuela y la iglesia les sea más fácil cumplir sus propios roles. Tenemos entonces también chicos que sufren de depresión y guardando también un poco y honrando o respetando más bien este tipo de crisis que sé que a veces se sale de las manos, es tan difícil de manejar, pero nosotros pudiéramos formar a niños que no sufriesen emocionalmente crisis al extremo de una depresión si les enseñamos a manejar sus reacciones, si les enseñamos a manejar su alegría. Por más que haya un evento que les genere alegría, ellos no deben llevar eso a una expresión extrema de esa alegría, con gritos, con saltos, tal vez con golpear alguna mesa, empujar al que está a su lado solamente porque está feliz. Eso es un desborde emocional que nosotros le debemos enseñar a gobernar en él mismo. Pero también puede ser el otro extremo, la tristeza profunda. Escuchan música que los deprime, canciones que les recuerdan alguna eventualidad y les genera nostalgia, ¿sí? Tal vez la pérdida de un ser querido los puede llevar a una depresión, a una tristeza, a un deseo incluso de ellos mismos no existir, perder su vida. Cuando los alejamos de alguna amistad que no les conviene, ellos van a una rebeldía o a una tristeza profunda que provoca la rebeldía, ¿sí? O cuando tal vez les decimos, mira, tú ya no puedes tener este celular porque no eres buen mayordomo de este celular. Entonces ellos también desbordan un sentimiento de tristeza, de ira, que les va a generar un patrón de maldición en su vida. Y quienes debemos enseñarle a gobernar cada una de estas reacciones somos nosotros, sus padres. Debemos enseñarles a ser buenos mayordomos, es decir, que ellos sepan administrar la propiedad que Dios les da. Si tenemos hijos pequeños, entonces nosotros debemos enseñarles a ellos
que un juguete no es su juguete, que es mi juguete, porque yo soy un adulto maduro, responsable, y que yo se lo estoy dando a él en comodato para que lo administre y haga buen uso de ese juguete. Y que si él no hace buen uso de ese juguete, yo se lo puedo decomisar, porque él no puede hacer con él lo que quiera, aunque sea un juguete. Lo que nosotros normalmente estamos acostumbrados a hacer, a darle juguetes al niño para que se distraiga, incluso los va a dañar, no cuida de ellos y, bueno, está bien, era para eso, son niños, y luego le compramos otro, y tienen una montaña de juguetes que no administran bien. Con este tipo de enseñanza o de educación, yo estoy formando a alguien para el futuro, para que administre su empresa, para que administre la empresa de otra persona a quien él le va a servir o con quien va a laborar. Debemos enseñarle a ser buenos mayordomos de su ropa, enseñarles a ser buenos mayordomos de su cuarto, que ellos lo primero que hagan antes de comenzar sus clases o de comenzar sus actividades, puedan dejar un cuarto con una cama ordenada, hecha, las cobijas puestas, el piso barrido, trapeado si es necesario, el closet organizado, y luego si puede emprender las demás actividades. Estoy enseñando a ser mayordomo de su propiedad o de la propiedad que se le está siendo encomendada, porque no es suya, así como nada de lo que nosotros tenemos es nuestro, sino que tenemos que dar cuentas a Dios de eso. Tenemos que enseñarles a ser sabios, a ser prudentes. ¿Desde cuándo? Desde que nacen. Desde que nacen yo ya puedo ver el comportamiento de ellos. Hay bebés que ya saben cómo manipular a sus madres con el llanto. Y nosotros tenemos que enseñarle a ellos a hacer un buen uso de su capacidad de decidir, que decidan bien. Y si él va a decidir usar el llanto para manipular, yo tengo que hablarle a su espíritu y enseñarle que eso no está bien. Tenemos que enseñarles a ser prudentes, que en la mesa hay un comportamiento adecuado, que cuando estoy hablando con una persona adulta, él no puede interrumpir, sino esperar, o incluso así no sea con una persona adulta, sino con otra persona, y él viene a hablar para que yo le escuche. Es verdad que tiene potestad de ser mi hijo, pero él necesita ser prudente y saber que debe esperar a que yo termine de hablar con esta persona y luego sí me pueda hablar a mí o pueda manifestarme lo que él me quiera manifestar. Entonces, es tarea de los padres lograr esto. La evidencia de una vida adulta, entonces, es los frutos del Espíritu Santo en una persona que ha alcanzado el desarrollo esperado. Gálatas 5, 22, 23, los frutos del Espíritu Santo. Una persona adulta que se hace cristiana o que es cristiana desde antes, debe evidenciar estos frutos. Y digo debe porque el Espíritu Santo está en él y la sensibilidad para escuchar la voz del Espíritu Santo y su capacidad y sabiduría de obedecer lo que está escuchando, lo hace un árbol que da buenos frutos. Y esos buenos frutos son estos, o deberían ser estos. Si no, el Espíritu Santo o no está hablando o yo no lo estoy escuchando como adulto. Entonces, una persona adulta debe ser amoroso. El amor debe ser la base de todo. Si tengo palabra de ciencia, si tengo palabra de sabiduría, pero no tengo amor, de nada sirve. Si soy una persona que no tengo la capacidad de amar a mis propios enemigos, entonces me faltó discipulado o educación en mi casa. Y ahora que soy adulto, necesito de la iglesia, que es el complemento, para lograrlo. Necesito del cuerpo de Cristo y de mi autogobierno y de la misericordia de Dios para yo lograr amar a mis enemigos, como la Biblia me dice. Necesito ser una persona que esté gozosa aún en las circunstancias difíciles, aún en las penalidades, aún en los naufragios, aún en los desiertos. Que yo tenga una sonrisa de oreja a oreja como Esteban, que mientras estaba siendo apedreado, recibiendo rocas de ese tamaño en su cráneo,
había una sonrisa en su rostro, porque aún su vida estaba haciendo el precio por agradar a su Señor, a Cristo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. La paz, que aún en medio del peligro, aún en medio de la tormenta, como sus discípulos pasaron esa noche de la tormenta, podamos experimentar la paz. Podamos nosotros enseñarle a nuestros hijos, mira hijo, estamos en una situación de caos, estamos en una pandemia y no podemos salir, nos han dicho que debemos usar un barbijo, nos han dicho que no podemos ir a la tienda como antes, ni a los parques, ni a los cines, ni siquiera a la congregación. Pero, hijo, yo quiero que tú escuches mi corazón y mi corazón te dice, todo va a estar bien, porque aquí estoy yo, y porque aquí está mamá, y porque aquí está tu familia, y porque aquí está Jesús, quien ha dicho que siempre iba a estar con nosotros hasta el final de nuestros días. Que sea paciente, que sepa esperar. En las pequeñas anécdotas, en las pequeñas tareas, en los pequeños roles de un niño en casa, se forma la paciencia. Pero ¿qué es lo primero que él tiene que ver? A un padre o a una madre que ama, que tiene gozo, que tiene paz y que es paciente. Tengo que enseñarle a él que aunque vayamos tarde para algún lugar, no podemos exasperarnos, no podemos entrar en ira, en contienda, en conflicto entre nosotros. Allí se nos agota la paciencia. La impuntualidad sí que agota la paciencia. Y yo le tengo que modelar a mi hijo que soy paciente para que él sea paciente. Un adulto maduro no cae del cielo. La única vez que eso pasó fue cuando Dios formó a Adán. Dios forma a Adán como un ser adulto. Por eso él ya no necesitaba un padre y una madre terrenales, porque ya lo creó con la capacidad de decidir, de discernir y con la libertad incluso para pecar. Jesús vino a la tierra y Dios no repitió lo que había hecho allá en el Edén, de traerlo como adulto. Lo creó desde la gestación, para que a través de sus padres él fuera adquiriendo todo este entrenamiento y todo este equipamiento para ser quien llegó a ser a sus 33 años. No solamente es porque fuera Dios y porque viniera a traer el mensaje del reino de los cielos, sino porque también Dios tenía un propósito en hacerlo pasar por una maternidad y una paternidad y por un núcleo familiar. He escuchado en algunas enseñanzas sobre la familia, que para mi parecer está un poco distorsionada, la idea de que Jesús es la negación del modelo tradicional de familia. Porque no se casó, porque no tuvo hijos, porque también él tenía un papá terrenal que no era su papá. Entonces, este tipo de ideas a nosotros no nos puede crear una mella en nuestra fe acerca de lo que es la familia. Al contrario, Jesús vino a cumplir todo lo que Dios en un comienzo había propuesto para la extensión de su reino del cielo a la tierra. Entonces, aunque no se casó, tal vez él no necesitaba ese propósito del matrimonio para cumplir la tarea que traía, pero sí nació en el núcleo de una familia. Y Dios sí lo exhortó y puso en su corazón el deseo y el anhelo de someterse a sus padres, de obedecer, de aprender una labor, de crecer en gracia para con ellos, de también ser provisto por otras personas que fuesen terrenales, ser vestido por ellos, que su sed fuera saciada, que su hambre fuera saciada, que su frío fuera cubierto. Jesús no es la negación del modelo de familia. También necesitamos formarlo en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza. Contra tales cosas no hay ley, cierra este texto diciendo. Es decir, esto ni siquiera es
ni siquiera es una imposición de Dios, ¿sí? Sino que tiene que ser algo que fluya naturalmente del deseo de un padre de ver a su hijo como un adulto maduro, como un adulto exitoso. ¿Cuál es el éxito de un papá? ¿Cuál es esa ley natural que se cumple en el deseo ferviente de un padre de ver a sus hijos desarrollados? ¿Cuál es el éxito de un buen padre? Que sus hijos sean cristianos, si tenemos en cuenta que ser un adulto es todo esto que hemos hablado. Podríamos decir que sí. Pero según el Salmo 78 y Deuteronomio 6, que habla de generaciones, el éxito de un papá son sus generaciones. Y podríamos empezar por sus nietos. Si los nietos de este padre son cristianos, aman a Dios, tienen los frutos del Espíritu Santo, el papá, el abuelo hizo bien la tarea con el papá de ese niño. Porque el hijo de este papá está haciendo lo que aprendió en casa o para lo que fue entrenado en casa. Pero si sus nietos están perdidos, no manifiestan los frutos del Espíritu Santo, entonces es porque sus hijos no fueron bien discipulados. Y a veces decimos, claro, después de los 20 años ellos son responsables de Dios y ellos rendirán cuentas a Dios de lo que hacen. Eso es verdad. Pero si nosotros como padres somos intencionales en formar realmente adultos a este nivel, casi que hay una efectividad en que ellos no se alejen de la fe, no tengan ni siquiera una crisis de fe, porque están fundamentados en la palabra, y la palabra de Dios es la verdad. Muy bien. Voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a compartir una nueva. Muy bien. Uno de los temas que también quería entonces traer para esta enseñanza es la triunidad como la familia como manifestación práctica de la Trinidad, es decir, la Trinidad, el patrón de la familia. El patrón de la familia se encuentra en el Dios Trino. La unidad y la diversidad en el matrimonio están cimentadas en la unidad y la diversidad de la Trinidad. ¿Qué es lo que nosotros entendemos como Trinidad? 3 personas en una, ¿verdad? La triunidad, es decir, la unión de 3, triunidad. En nuestra mente, a veces finita, nuestra mente finita no cabe la idea matemática o la idea lógica de que hayan 3 personas en una deidad o que hayan 3 formas de Dios en una sola deidad. Está bien, porque nuestra mente es así, finita. Pero cuando nosotros tenemos un conflicto con este principio de la teología cristiana de la Trinidad, por ahí se nos va a empezar a distorsionar el modelo de familia terrenal. Porque la estrategia de Dios para extender el reino, su reino del cielo a la tierra, es la familia. Y no había otro modelo más que ellos. La plenitud eterna, la plenitud perfecta. Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. No en vano, en el matrimonio están cimentadas en la unidad y la diversidad de la Trinidad. Grande es este misterio, dice Cristo también. Es un misterio, pero Dios lo puede hacer. Entonces voy a hablar un poquito más de eso. Si bien el tiempo es corto y abuelo de pájaro, tengo también que hablar un poquito de todo lo que nos hemos proyectado. Entonces, para poderlo razonar un poco más. La Trinidad es unidad, por eso es triunidad, la unidad de 3. En la Trinidad, un Dios, 3 personas, iguales viviendo en una relación de amor. ¿Por qué de amor?
porque allí hay perfección. Y donde hay perfección, hay amor. Porque los dos son atributos de Dios. Dios es perfecto y Dios es amor. Entonces, el uno no puede existir sin el otro. Y esto solamente se da donde está Dios. En el matrimonio, esposo y esposa, ambos llevan la misma imagen de Dios y tienen el mismo valor y dignidad. Este es un reflejo de lo que pasa en la perfecta y en la plenitud eterna. No hay una competencia, no tenemos una desvaloración de alguna de las tres figuras de la deidad, así como en el matrimonio tampoco debe haberla. No hay una que sea menos digna que la otra, y asimismo debe ser en el matrimonio. Jesús le ha dicho, o Dios le ha dicho a Adán, que también serán uno. Que por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y serán una sola carne. Pero ¿cómo es posible que estos dos sean uno? Porque Dios así lo quiso. Van a ser uno. Pero esa unidad, en esa diversidad, solamente es posible y solamente es entendible si nosotros asumimos y razonablemente y sabiamente entendemos la triunidad de Dios. Si no, nosotros no vamos a entender que mi esposa y yo somos uno, que mi esposa y yo tenemos el mismo valor, tenemos la misma dignidad. En el cuerpo de Cristo se manifiesta el machismo o el matriarcado. Y esto es un desvalor, una deshonra del diseño de Dios, tanto para el uno como para el otro. El hombre que es machista deshonra a Dios en su propia hombría y en el diseño de Dios. La mujer que es matriarcal deshonra a Dios en su propia feminidad y a Dios mismo. Y esto es porque no se ha razonado, porque no ha bajado al corazón la idea de que la triunidad de Dios es real, es bíblica y es un pilar de la fe. Que el cuerpo de Cristo no va a alcanzar su propósito a plenitud hasta que no logremos la unidad del mismo. Y esta unidad del mismo no se va a dar si no hemos razonado y aterrizado la idea de la Trinidad. Entonces también la otra cualidad de la Trinidad es la diversidad. En la Trinidad hay jerarquía y hay una función, un rol. Dios es Padre, Él es la cabeza, el Hijo ejecuta los mandatos. Juan 14:31. Jesús no vino a hacer nada que el Padre no le haya mandado a hacer. Y el Espíritu glorifica al Padre y al Hijo. Asimismo, en el matrimonio, entonces nosotros tenemos esta misma diversidad. Tenemos el mismo valor, somos tan iguales, varón y varona, porque Eva significa varona. Y aún en esta jerarquía o en esta unidad hay una diversidad hermosa, preciosa, en los roles y en el nivel de responsabilidad que tenemos delante de Dios. El hombre es responsable por su matrimonio. Esto no hace a la mujer libre de responsabilidad. Ella va a ser responsable también como esposa y como madre. Pero quien va a responder por el matrimonio es el hombre, porque tienen roles específicos. Y el rol específico es lo que también hace que sea valioso el ser hombre o el ser mujer. Porque Jesús es valioso por ser Jesús. El Espíritu Santo es valioso por ser Dios mismo. Dios Padre es valioso por ser Dios eterno, Dios soberano. El hombre es valioso por ser hombre y la mujer es valiosa por ser mujer, porque la imagen y semejanza de Dios están en ellos. El esposo y la esposa tienen roles diferentes, pero son complementarios.
Ok, entonces, Adán y Eva, ya lo he mencionado un poquito, es ese modelo que podríamos decir paradigmático para nosotros. La intención es que fueran el modelo y el patrón de todos los matrimonios, hombre y una mujer, porque Dios creó a Adán y a Eva, hombre y mujer. Entonces, por lo tanto, queda excluida la homosexualidad del diseño del matrimonio. Adán no pudo hallar ayuda idónea para él. ¿En dónde? En los animales, ni en ninguna otra, ni en la demás creación de Dios. Entonces queda excluido también el bestialismo. Dios creó a una sola mujer para Adán. El patrón de la monogamia queda claramente establecido. Y si bien por causa del pecado después también vemos poligamia, incluso escrito o testificada en la Biblia, evidencias de poligamia en la Biblia, no es el modelo ni el patrón de Dios, es causa del pecado. A veces también nosotros concebimos eso como, bueno, es que en ese tiempo se podía porque la tierra tenía que poblarse y demás, pero no es el modelo, no es el patrón. El patrón es un hombre y una mujer. ¿Por qué? Porque si el modelo para el matrimonio es Cristo y su iglesia, ¿cuántas esposas tiene Cristo? Tiene una. Va a tener una sola esposa. ¿Cuántas novias tiene? Una. Su iglesia. ¿Y cómo es la iglesia de Cristo? Es infiel. Es adúltera. Le fallamos. Nos alejamos. Lo rechazamos a nuestro esposo. Y aún así, él no cambia de novia. No cambia de esposa. Muy bien. Mateo 12:31, Lucas 12:10, Primera de Juan 2:24, Deuteronomio 8:2-3, nos enseñan que la blasfemia contra el Espíritu Santo es el pecado que Dios no perdona. Porque a veces hemos concebido al Espíritu Santo como simplemente un poder o una fuerza, no como Dios mismo. Y en la Biblia, en esos versículos, no dice la blasfemia contra Jesucristo o la blasfemia contra Dios mismo. Pero si nosotros definimos lo que significa blasfemia, significa hablar en contra de Dios. Y aquí dice, o sea, etimológicamente blasfemia significa hablar en contra de Dios. Y aquí dice la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y si blasfemar es hablar en contra de Dios, entonces significa que hablar en contra del Espíritu Santo es hablar en contra de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Minimizar al Espíritu Santo, a una simple fuerza, a un poder, es hablar en contra de Dios. Y cuando se minimice también a Jesús, a una simple persona, a un ser humano, a un profeta, que hizo muchas cosas, y no se le da la figura de Dios mismo, estamos blasfemando contra Dios. Pero lo que dicen estos versículos es contra el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien doctrinalmente y por una tradición distorsionada de la interpretación bíblica es a quien se le considera menos que una fuerza incluso, menos que un poder. Muy bien. Dejaré de compartir aquí una vez más para compartir la siguiente pantalla. Entonces, aquí lo tenemos. Dios tiene un propósito. Isaías 46:9-10 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Esta versión de Biblia de las Américas, que es muy cercana a los originales, dice, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Dios tiene un propósito. Mi propósito será establecido. Nosotros a veces nos enfocamos, Señor, en mi propósito, y tú tienes un propósito, y tú vas a cumplir tu propósito. Pero hemos
reflexionado sobre el propósito de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? Según algunos estudiosos y también por el razonamiento bíblico responsable, podemos llegar a la conclusión de que el propósito de Dios, Jesús lo declaró en Mateo 6, 9, 13 cuando dice que él oraba porque la voluntad de Dios se hiciera en el cielo como en la tierra, porque su reino viniera a la tierra. Ese es su propósito. Pero ¿con qué propósito hace Dios entonces todo lo que hizo? Empezando desde la creación, desde la tierra, porque Dios simplemente quería que la tierra funcionara para habitar al hombre. Entonces, ¿para qué Dios creó al hombre? Para que el hombre pudiera tomar gobierno, sojuzgara la creación. ¿Y para qué hizo la mujer? Porque primero hace el hombre y luego hace la mujer. Para que la mujer también tomara gobierno, sojuzgara la creación, pero ahora también para que ellos dos pudieran poblar la tierra, fueran fecundos, multiplicaran y llenaran la tierra. Luego, ¿Dios ha cambiado ese propósito por causa del pecado? ¿Ha cambiado Dios de parecer? No, ese sigue siendo el mismo propósito hasta ahora. El Salmo 8 nos enseña que David, siendo un hombre ya pecador, tiene esa revelación de que el propósito de Dios no cambiaba, sino que el mismo hombre que fue creado en el Edén es el mismo que ahora, siendo pecador, es comisionado por Dios para sojuzgar la tierra, para tomar autoridad y llenarla. ¿Con qué propósito Dios crea el matrimonio? Génesis 2, 18, 25. Entonces, para que sean una sola carne, para llenar, para poblar, sojuzgar y multiplicar. Pero en Malaquías 2:15 nos hace una aclaración de esta reflexión de Génesis cuando dice que ahora serán una sola carne, una sola. Y en Malaquías encontramos la reflexión de ¿y por qué Dios hizo uno? De estos dos, uno, porque buscaba una descendencia para Dios. El propósito central del matrimonio, con todos los demás, las demás añadiduras que trae el matrimonio, es formar una descendencia para Dios. Entonces aquí entra la familia y decimos, ¿cuál es el propósito de la familia? Ser una nación santa, ser un pueblo escogido, ser un linaje perfecto. Y además, en el Génesis 10, nosotros podemos ver cómo a partir de las familias se componen, se forman todas las sociedades, todas las naciones de la tierra. Entonces, el cómo la familia cumple el propósito de Dios, es decir, el cómo el reino de los cielos viene del cielo a la tierra, está evidenciado en el rol educacional de la familia a las generaciones. La primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Ahí recién está la familia cumpliendo con su rol. Una familia es la representación de una nación. Una familia es una nación en potencia. Una familia esclava que no enseñe la verdad, que no forme adultos maduros que han crecido y que han alcanzado la plenitud de Cristo, va a generar una nación esclava. Porque ese adulto va a ser un adulto esclavo, porque va a vivir en la mentira, porque quien no vive en la verdad de Cristo vive en la mentira de Satanás. Y ese hombre va a formar otra familia, va a tener una empresa, va a desarrollar un rol, una vocación en la tierra. Y si ese hombre no ama a Dios y no tiene los frutos del Espíritu Santo, está multiplicando eso en todo lo que hace y en todo lo que posee. Y él está promoviendo la mentira y la esclavitud, que luego se va a proyectar en una nación esclava, una nación que no es libre. ¿Qué es Venezuela? Una nación engañada. Los venezolanos dicen, no tenemos libertad. No tienen libertad porque es una nación engañada. Porque no se formaron las generaciones de la iglesia de tal manera que siendo baluarte de la verdad, la mentira no los esclavizara, no esclavizara a su propia nación. Y así con todas las naciones de la tierra. Unas con mayor grado de libertad, otras con menos, pero sí todas tienen unos vistos de libertad que han sido fruto de la enseñanza de la verdad y el trabajo intencional de las familias y
Pues lo contrario, frutos de esclavitud por la ignorancia o por la rebeldía o por la inanición de los padres de no formar a una generación, sino delegarle esos roles a la iglesia o a la escuela. ¿A quién le pedirá cuentas Dios? A los padres, a las familias. Bien, hermanos, creo que el tiempo está cumplido, ¿verdad, Franz? ¿O aún tenemos tiempo? Si necesitas un poco más de tiempo, podemos darte unos 3, 5 minutos más. Y si no, okay, podemos pasar a las preguntas. Ok, entonces voy a tomar estos 5 minuticos que claro que ya son 9 y 5. Aparte de estos 5 minutos que ya me tomé, ¿tengo otros 5? 3 minutos más, querido Pablo, para que cierres, Okay, para que cierres. Gracias, gracias. Ok, entonces, muchas gracias. Educación. Ya el otro día vimos, creo que ya vimos la definición de educación, pero yo quiero hablar un poquito de esta definición de lo que es la escuela, porque creo que aquí tenemos maestros, padres. Los padres son maestros. Un maestro no puede ser un padre, pero un padre es padre y maestro. Con todo el respeto y apreciando el valor del rol del maestro. Yo mismo también soy maestro, he dado clases en colegios, en escuelas, en universidades, pero el padre tiene la capacidad de ser padre y maestro. Un maestro no puede serlo, ¿sí? Vender esa idea es distorsionar el diseño de Dios para la familia, así como también una mujer no puede decir que es padre y madre, por más que sea una madre soltera que ha guerreado y que ha levantado a sus hijos. Ella es madre. El padre de ese hijo que ha abandonado es un padre ausente, tiene un padre, es Dios mismo, pero ella no le puede decir a sus hijos que es padre y madre, porque le está distorsionando el diseño de Dios para la familia. ¿Cómo así que mi mamá es una mujer, pero es papá y mamá? Hoy ya tenemos las consecuencias de esas ideas con la ideología de género y con el progresismo agresivo que tenemos en este tiempo. Bueno, escuela. Me gustaría hablar de esta definición de escuela. ¿Qué es escuela? Fíjense ustedes. Dice que originariamente significaba descanso, vacación, tiempo libre. ¿Qué tiene que ver la escuela con el descanso? Con las vacaciones, y más bien las vacaciones son cuando nos vamos de la escuela, pero también con la palabra ocio, paz y tranquilidad. El verbo correspondiente a este sustantivo era oxo. Yo no sé pronunciar muy bien esta palabra, tal vez sea que alguien la pueda pronunciar mejor que yo, pero dice que cuyo sentido era igualmente a estar ocioso. Estar en la escuela era lo mismo que estar ocioso, desocupado, tener tiempo para estar libre, dedicar, consagrar tiempo a algo. La escuela era el lugar donde, libre de preocupaciones sobre las urgencias de la vida, las personas tenían tiempo para formarse y cultivarse, dedicándose a lo que les gustaba y les humanizaba. Por eso me gusta mucho redefinir las palabras que han sido a veces mal interpretadas. Escuela, school, viene de ocio, pero es que ocio antes significaba el tiempo que yo uso fuera de lo que me toca hacer, como por ejemplo trabajar. A muchos nos toca, no lo disfrutamos, sino que nos toca porque es que mi familia tiene que comer, entonces tengo que trabajar, ¿sí? O tengo que cuidar la empresa, o tengo que, si es una mujer, tiene que estar en las labores del hogar también, o estar también ella también trabajando allá afuera. Pero en su tiempo libre, es decir, lo que nosotros conocemos ocio, yo me dedico a hacer eso que me apasiona. Y eso que me apasiona es lo que cultiva mi espíritu, es lo que alimenta mi espíritu. Ustedes pueden buscar también esas definiciones, busquen en Webster, busquen las definiciones etimológicas de ocio y se van a encontrar con esas palabras. Ocio significa cultivar el espíritu. En la edad feudal y todos estos tiempos en los que teníamos modelos de gobierno errados, solamente podían ir a estudiar a la escuela, es decir, alimentar el espíritu, cultivar el espíritu con el conocimiento, los hijos de los más adinerados o poderosos.
los hijos de los campesinos, de los siervos, de los esclavos, de los pobres, no podían hacer eso porque ellos estaban 24/7 haciendo lo mismo que sus papás, trabajando para un siervo, para un señor, para un amo. Y solamente cuando tenían un tiempito libre podían aprender un poco de lo que aprendían los niños más ricos, los más pudientes. Y a ese tiempo libre que ellos tenían, es a lo que se le conocía como ocio, porque lo usaban para hacer lo que querían, y lo que ellos querían era alimentar su espíritu con el conocimiento de las matemáticas, de la astronomía, de la ciencia, de las artes. Nos han vendido la idea de que el ocio es perder tiempo, hacer televisión, ver juegos, dormir, qué sé yo, tener la última pantalla del Xbox, tiempo de ocio, no hacer nada. Ese tiempo en el que nosotros no hacemos nada, lo deberíamos usar para cultivar el espíritu. Así fue como de una familia que aprovechaba el tiempo libre, le enseñó a Albert Einstein para que fuera una de las mentes más brillantes de la historia. Igual a artistas como Miguel Ángel. Ellos no tenían tiempo libre como el que nosotros conocemos ahora, para perder y desaprovechar su tiempo. Ellos, sus tiempos libres, lo usaban para hacer lo que les apasionaba, investigar, analizar, pensar, filosofar, analizar, hacer pruebas, hacer fórmulas, crear ideas, llevarlas a la práctica. Y allí tenemos el desarrollo de la educación y el desarrollo de la ciencia y el desarrollo del potencial de la mente y la capacidad humana que fue dada por Dios a Adán y a Eva para que luego se multiplicara a través de las generaciones. Dejo hasta aquí, de esto hay mucho más que decir, pero por honrar el tiempo que me ha sido dado, quiero terminar. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, querido Pablo. Bueno, vamos a ir ahora al tiempo de las preguntas, pero antes de entrar al tiempo de las preguntas, vamos a hacer una pausa comercial. Bueno, vamos a hacer dos invitaciones. La primera está referida a la actividad del 20 y 21 de mayo en La Paz, así que voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver este video. Bueno, creo que no puedo compartir el video. Bueno, de todas formas lo voy a enviar al grupo de WhatsApp, por favor. Bueno, voy a invitar a nuestra hermana Noemí Quero, de México, que por favor pueda habilitar su micrófono. Ella nos va a hacer un anuncio también, por favor. Noemí, ¿estás por ahí? Noemí, ¿estás por ahí? Sí. Adelante, por favor. Buenas tardes a todos. Es un gusto saludarles desde México. Un momentito, por favor. Bien, mientras Noemí se prepara, este es un afiche de la Cumbre Latinoamericana del Concilio Global de las Naciones.
Ellos están administrando este evento del 12 al 14 de mayo en Cali, Colombia, ¿no? Y bueno, van a estar estos otros hermanos, tales como Mark Beliles, Dennis Peacock, Vishal Mangalwadi, el hermano Alvarado y Patty Amsden, ¿no? Bueno, Noemi, cuando quieras, por favor. Sí, muchas gracias, hermano. Pues les decía que es un gusto para mí saludarles desde México e invitarles a esta cumbre global en Cali. Lo podemos hacer de manera virtual a partir del día de mañana, jueves. Hay que inscribirnos, pero la verdad es que son estos 4 días, vale mucho la pena que ustedes participen, escuchen, personas que Dios ha levantado con una voz profética alrededor del mundo. Nosotros como iglesia son tiempos en que debemos estar unidos para extender el reino de Dios, para que el Espíritu Santo a través de nosotros pueda obrar en nuestras sociedades, en nuestras comunidades, y de esa manera, unidos, podamos ser usados. Necesitamos renovar nuestro entendimiento en cada una de las áreas que estas naciones, nuestras naciones necesitan escuchar. Así que, pues todos los datos pueden consultarnos con nuestro hermano Franz para más detalles de inscripción, y pues reciban un saludo. Y también rogamos a ustedes por sus oraciones para que todas aquellas personas que Dios ha dispuesto que se conecten, que participen, que compartan, el mensaje pueda llegar y Dios pueda seguir obrando y sea glorificado en esta iniciativa. Gracias, mi hermano Franz. Saludos. Bien, gracias, querida Noemi. Bien, bueno, esta era la invitación por parte del Concilio Global de las Naciones, ¿no? Y bueno, la hermana Noemi, que está a cargo del área de educación, ¿no? De la mesa de educación. Bien, querido Pablo, vamos a entrar a las preguntas. Voy a leer algunas de las preguntas que han estado haciendo. Bien, hay una primera pregunta, querido Pablo. Sí, la hermana Carolina, creo que es de Colombia, ella dice si podrías ayudarnos a entender la relación entre autogobierno y dominio propio, ¿no? Por ahí mostrar si qué similitudes existen, qué diferencias existen o si son lo mismo. Sí, gracias. Una muy buena pregunta. Claro que sí. Al comienzo, cuando nosotros empezamos a escuchar este término de autogobierno, nos suena un poco como, un momentico, como que estamos a la defensiva, porque ¿cómo así que yo me gobierno a mí mismo, no? El autogobierno y el dominio propio sí están relacionados.